Importante del Evangelio de Mateo. Sabéis que nuestro evangelista tiene 5 grandes discursos. El Evangelio de Mateo contiene 5 grandes discursos y el Sermón de la Montaña es de los 5 el más importante. Incluso hemos de aprender de memoria que el Sermón de la Montaña está en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Es capítulo dedicado al Sermón de la Montaña. Trata de diversos temas. Más o menos podemos hacer un pequeño repaso, porque mientras damos repaso se nos va quedando, ¿no?, de qué trata el Sermón de la Montaña. Esta hojita tan bonita que os he entregado. En primer lugar, una colección de 9 bienaventuranzas, ¿no? 9 caminos que producen alegría, felicidad en las personas. Después nos vamos a encontrar la actitud cristiana ante la ley de Moisés, la ley de Dios. Hemos sido educados en los mandamientos de pequeños y para muchas personas los mandamientos pues son como una especie de indicaciones, ¿verdad?, para orientarse en la vida, qué hemos de hacer, qué no hemos de hacer, cómo ha de ser nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Los mandamientos en cierta manera nos orientan nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Jesús va a poner 6 ejemplos, ¿no? 6 ejemplos, va a tocar 6 mandamientos. El primero, no matarás; el segundo, no cometerás adulterio; el tercero, de la ley de Moisés, no te divorciarás; el cuarto, prohibición de los juramentos; el quinto, la superación de la venganza, ojo por ojo, diente por diente; y el sexto, el amor al enemigo. Ha seleccionado de muchos mandamientos, se ha quedado con 6 y nos ha dado 6 ejemplos de cómo entiende Jesús la ley de Israel. Y 6 ejemplos para que nosotros nos situemos ante la ley con la actitud con la que Jesús se situaba. Es muy interesante este apartado, este tema de la actitud del cristiano con respecto a la ley del Antiguo Testamento. Después hay un tema muy bonito que es el que vamos a tocar hoy, que son las prácticas religiosas que tenía el pueblo de Israel. Las prácticas religiosas eran 3. En estas prácticas se coincide casi en todas las religiones, pero no solamente en el judaísmo, el cristianismo, sino que las grandes religiones de la humanidad pues han vivido estas experiencias. Estas 3 prácticas son la limosna, la oración y el ayuno. Todas las religiones tienen estas prácticas: la limosna, la oración y el ayuno. Nosotros vamos a coger la oración, porque diríamos de las 3 la que Jesús le dio más importancia, ¿no? Y la experiencia de Jesús en este campo fue muy rica, y Jesús fue un hombre muy activo, muy comprometido con la realidad, pero fue una persona que podemos catalogarlo como un gran orante, ¿no? Jesús vivió una experiencia de oración muy rica en su vida. Así que tenemos actitud cristiana ante la ley, actitud cristiana ante las obras de piedad, las obras religiosas. Después tenemos la actitud cristiana ante la riqueza. Toca el tema del dinero. El Sermón de la Montaña toca el tema de la preocupación por el dinero, porque es algo que forma parte de la vida de la gente, y porque Jesús en este campo pues, fue también muy exigente. A continuación trata un tema que es
el tema de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Pero habla de Dios como la providencia, ¿no? En un apartado quizá novedoso, ¿no? La providencia. Dios no solo es creador, sino que es cuidador y cuida de nosotros. Entonces Jesús viene a decir a la gente: no os agobiéis tanto, estáis siempre en el agobio por todo, ¿no? Habla del agobio por la comida, por la bebida, por el vestido. Bueno, qué de agobio tenemos, ¿verdad? En la vida un cúmulo de agobio. Dice Jesús: no es bueno que estéis así viviendo en el agobio. Y nos pone dos ejemplos. Mirad los gorriones, mirad, no trabajan, no almacenan, mirad Dios los alimentos. Y el segundo ejemplo, contemplad los lirios del campo. Ni Salomón en toda su belleza se vistió como un lirio del campo, ni hila ni cosecha, y mirad un lirio del campo, qué belleza. Y vosotros estáis agobiados por todo, no tenéis confianza en Dios. Entonces les habla, les hace caer en la cuenta de que si Dios es creador y es providente, cuida de sus hijos, de sus hijas en este mundo, pues nunca nos va a dejar, ¿no? Jesús tenía una fe muy grande en Dios, una confianza en Dios impresionante. Era un hombre apasionado por Dios. Nosotros no tenemos este apasionamiento por Dios. Pues tenemos a Jesús y tenemos más apasionamiento por Jesús que por Dios, porque en Jesús vemos a Dios y nos encontramos con Dios en la persona de Jesús. Pero claro, el judaísmo, el islam también, como no tienen una figura mediadora de la magnitud que tiene el cristianismo, Dios, Jesucristo, nosotros. El Islam tiene Dios, Mahoma, el pueblo. El judaísmo tiene Dios, Moisés, el pueblo. Pero nunca ni Moisés ni Mahoma han tenido la fuerza que ha tenido Jesús en el cristianismo. Porque nosotros hemos confesado que Jesús es el Hijo de Dios, es la presencia de Dios. El Dios invisible se nos hace visible en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, muchas veces diríamos, nuestra oración, nuestra relación con Dios, la sustituimos por nuestra relación con Jesús. Viendo a Jesús, vemos a Dios, escuchando a Jesús, escuchamos a Dios. Pero para el judaísmo, que no tenía esta mediación humana tan fuerte en la figura de Moisés, pues eran apasionados de Dios hasta el día de hoy, ¿no? Además de un Dios que no se podía hacer una imagen de él. Nosotros, si nos quitaran las imágenes, nos perderíamos, no sabríamos vivir la fe, porque quedaríamos como huérfanos, ¿no? En el sentido de que nos faltan referencias, ¿no? Cuestión cultural, ¿no? Pero ya os digo, ¿no? En el judaísmo y en el islam, el amor a Dios es muy fuerte, el apasionamiento por Dios es muy grande. Bueno, pues terminamos el tema de nuestra relación con Dios como providente que cuida de nosotros. A continuación viene otro tema muy bonito, que es la actitud cristiana ante el problema. La actitud cristiana ante el problema. Y ahí podemos decir, terminan los grandes temas del sermón de la montaña. Luego, fijaros, tú lees el sermón de la montaña y te encuentras con una colección de bienaventuranzas. Después pasamos al tema número 1, nuestra actitud ante la ley. Segundo, nuestra actitud ante las obras religiosas, la limosna, la oración y el ayuno. Tercero, nuestra actitud, no me acuerdo ahora mismo, por el orden, que no quiero equivocarme en el orden.
nuestra actitud ante la riqueza, luego nuestra actitud ante Dios y finalmente nuestra actitud ante el prójimo. Se trata pues de un discurso que pretende enseñar y pretende clarificar y pretende pues instruir a los discípulos. Cuando termina el discurso, la gente dice, fijaros bien las últimas palabras del discurso, lo podéis ver en vuestro cuadernito. Cuando termina, las últimas palabras dice: cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba profundamente impresionada por la enseñanza. Y la gente quedó sorprendida ante este discurso. Nunca lo habían escuchado, nunca habían oído algo parecido. Quedaron envueltos en el asombro. Y ese asombro perdura hasta el día de hoy. Tú lees el Sermón de la Montaña y dices tú, qué original, ¿verdad? Qué nuevo, qué actualidad tiene, qué alternativa más interesante para un mundo como el nuestro. Luego también nosotros podemos quedar asombrados por este discurso de Jesús entre la autoridad, entre nosotros en la actualidad. Y se quedaban asombrados porque Jesús no enseñaba como los escribas, los maestros, ¿no? Tenía una forma de enseñanza distinta. ¿Cómo enseñaban los maestros, los escribas? Pues enseñaban recitando las opiniones que otros maestros, otros rabinos, hacían del texto que iba a explicar, ¿no? Ellos cogían, por ejemplo, un mandamiento: no matarás. Ahora decía, el rabí Akiva dice esto, esto y esto. Ahora el rabí Eliezer dice esto. Ahora el rabí Aarón dice esto. Le citaban ejemplos de opiniones dichas por rabinos importantes de la época. Mientras que Jesús no cita nunca a otra gente, no cita a rabinos, no cita a otros escritores, sino que él mismo dice lo que hay que hacer. La gente dice, pero qué autoridad tiene, ¿verdad? Porque es capaz de modificar la ley de Moisés. Nadie se atrevería en el mundo a modificar la ley de Moisés. Cuando dice acerca de los juramentos, nada de juramento entre vosotros. Es decir, anula el mandamiento mosaico de los juramentos. Eso no se atrevía a nadie, ¿no? Luego la gente vio en Jesús una persona que se ponía por encima de la ley de Moisés. Y esto produjo una extrañeza, y produjo una admiración, una sorpresa, y bueno, algunos estaban encantados con esto y otros estaban muy enfadados con este planteamiento, ¿no? De un Jesús que se atreviera a tocar la ley, a modificarla, a cambiarla. Bueno, pues ya tenemos otra visión de conjunto de lo que es el Sermón de la Montaña, ¿eh? Me vaya a prometer de que en estos días de Cuaresma lo vamos a leer, pero no una vez, sino 2 o 3 veces, porque es precioso. Así que lo vamos a tener como lectura en casa, además del Evangelio del día, que todos los días lo leéis. Pues tenemos este folletito tan bonito, este icono de Cristo es precioso. Está el rostro de Cristo en el monasterio del monte Sinaí, en la península del Sinaí, cerca de Egipto, el monasterio de Santa Catalina. Tiene este icono, el icono de Cristo del Sinaí, bellísimo, ¿verdad? Precioso. Bueno, pues vamos a entrar en el temita de esta noche, que es la oración. Lo tenemos en el capítulo 6. Terminado el tema de la ley, Mateo en el capítulo 6 nos presenta su forma de comprender las obras de piedad del judaísmo, que particularmente eran 3: la limosna, la oración y el ayuno. La limosna,
la oración y el ayuno. Las tres las practicamos, pero claro, no son las tres iguales, ¿verdad? De las tres, la que más experiencia tenemos la oración. La limosna pues también forma parte de la vida cristiana, ¿verdad? Y la limosna es muy apreciada en el judaísmo, en la Biblia, ¿no? El libro del Deuteronomio nos dice que ante la realidad de la pobreza en el pueblo de Israel hay que hacer limosna para ayudar a los pobres en la precariedad. Igual, es un libro donde se propone la práctica de la limosna ante las personas necesitadas, ¿no? Luego, sobre la limosna en la Biblia tenemos muchos textos, ¿no? Ahora, sobre la oración es amplísimo, ¿no?, lo que tenemos. Y el ayuno nunca fue un mandamiento, nunca hubo una obligatoriedad del ayuno, sino que había grupos que ayunaban unos días a la semana, había algunos días al año que se practicaba el ayuno. El ayuno era más bien como una opción personal que hacía un individuo. Yo voy a ayunar hoy, pero no porque estuviera mandado, sino porque le salía de dentro. Bueno, pues sobre la oración, que es el tema que nos interesa, el Sermón de la Montaña contiene en este apartado de la oración lo que llamamos una de las joyas del Evangelio, ¿verdad?, que es la oración del Padre Nuestro. Está aquí. Luego el Padre Nuestro lo encontramos, la oración del Padre Nuestro lo encontramos en la colección de dichos de Jesús de Nazaret, lo que llamábamos la fuente Q, ¿no?, una colección de dichos sobre Jesús que utilizan Mateo y Lucas. Por eso el Padre Nuestro solamente está en Mateo y en Lucas. Marcos no lo tiene y Juan tampoco lo tiene. Luego Mateo y Lucas se apropiaron de esta colección de dichos de Jesús. Ahí encontraron el Padre Nuestro y lo copiaron y lo metieron en su Evangelio. Luego tenemos dos versiones del Padre Nuestro, la de Mateo un poquito más larga, la de Lucas más corta. Y ya no aparece en ningún otro lugar en los Evangelios ni en el Nuevo Testamento. Solo Mateo y Lucas contienen el Padre Nuestro. La rezamos 2.500 millones de personas. Todos los días. Los que estamos aquí la rezamos todos los días, ¿no? No puede faltar, ¿no?, un día en el que nosotros no recemos el Padre Nuestro. Luego nosotros formamos parte de esos 2.500 millones que todos los días rezamos la oración de Jesús, la única oración que Jesús nos enseñó. Hay pequeñitas oraciones, pero esta es la única que Jesús quiere que las recemos y nos la enseña. El Padre Nuestro se aprende en la casa. El Padre Nuestro, el lugar de aprendizaje, es tu padre, tu madre, la abuela, en la familia donde se aprende, de donde se aprende el Padre Nuestro. Es decir, cuando vamos, el niño, por lo menos antes, ¿verdad?, cuando el niño va a la catequesis de la iniciación cristiana, ¿verdad?, para la primera Eucaristía, pues ya viene trayendo el Padre Nuestro aprendido en su familia. Pero eso era antes, cuando las madres y las abuelas enseñaban a los nietos a rezar. Ahora se ha roto esta cadena y el niño va a la catequesis y la familia no le ha enseñado nada. Qué pena, ¿verdad? No le ha enseñado nada. Esta es la situación que tenemos. Aquí vosotros, las hermandades, tenéis un camino muy largo que hacer, ¿verdad?
tener un campo enorme para trabajar con niños, con jóvenes, con familias, etc. Bueno, pues el Padre Nuestro es la joya desde el punto de vista de la oración en los evangelios. Vamos a hablar un poquito de la oración en general y después pasamos a frase por frase del Padre Nuestro. Mirad, la oración es una experiencia que depende de la fe. ¿Quién ora? El que es creyente. Si tú no tienes fe, no oras. Luego, la oración depende de que la persona sea creyente. Si es creyente, le brota casi de manera espontánea la oración, ¿no? Si no eres creyente, pues no suele orar. El pueblo de Israel, el pueblo en el que Jesús nació, era un pueblo muy creyente. Luego, si era un pueblo muy creyente, era un pueblo muy orante. ¿De acuerdo? Porque la oración depende de la fe. A más fe, más oración. A menos fe, menos oración. A no tener fe, desaparece la oración. El pueblo de Israel era un pueblo creyente y además tenía un sentido de superioridad por el hecho de ser el pueblo de Dios, ¿no? Como un pueblo preferencial de Dios. El judaísmo siempre se ha visto como un pueblo que tiene el privilegio de estar catalogado como el pueblo de Dios, por encima de todo, ¿no? Un pueblo que siga a Dios, que ama a Dios, en consecuencia un pueblo que ora a Dios, ¿no? Como expresión de esta oración del pueblo de Israel, nació un libro en la Biblia que es muy conocido, que es el libro de los Salmos, ¿recordáis? Los Salmos, que contiene 150 oraciones del pueblo de Israel, de muchas épocas y de épocas variadas, ¿no? Quizás desde el siglo X a.C. al siglo II a.C. A lo largo de estos 8 siglos se han ido componiendo los salmos y hoy los tenemos en el famoso libro de los salmos. Así que yo creo que es como el tesoro que nos deja el judaísmo desde el punto de vista de la oración. Nos ha dejado un libro de oración, el libro de los salmos, 150 oraciones, ¿no? Algunas muy conocidas, otras son bellísimas, otras son duras. Bueno, pues estamos habituados al libro de los salmos, sí, porque cada vez que vamos a la Eucaristía recitamos un salmo, ¿verdad? La Iglesia acogió el libro de los salmos como algo suyo. Nosotros, sin ser judíos, hemos acogido el libro de los salmos como un libro de oración nuestra, ¿no? Y muchos de los que estáis aquí, pues sabéis los salmos y recitáis salmos por la mañana, por la noche. Hay salmos muy familiares, ¿no? Como por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta, en vez de pradera me hace recostar. Así que hay salmos que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que nuestra cultura religiosa está impregnada de los salmos. Yo creo que es como una herencia que nos ha dejado el judaísmo. Muchas personas que rezan todos los días con los salmos. Que Jesús conocía los salmos, lógicamente, los recita y lo sabe de memoria y murió rezando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Parece que cierra los ojos mientras está recitando el Salmo 22. Desde el punto de vista de los salmos se dividen fundamentalmente en dos modelos. El modelo más abundante son las súplicas, salmos de súplica, donde el creyente le pide a Dios.
El ser humano es un ser muy vulnerable y por eso está pidiendo siempre. Pedimos la salud, pedimos ánimo, pedimos esperanza, pedimos fortaleza, pedimos consuelo. Siempre estamos pidiendo. Bueno, pues toda esta oración en la que hay peticiones se llama oración de súplica. Y luego hay otro modelo de oración que es precioso, que es la acción de gracias, que esta la utilizamos menos veces, ¿verdad? Dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. A ver, analiza tu vida. ¿Tú qué haces más? ¿Oraciones de súplica? ¿Oraciones de alabanza y de acción de gracias? ¿Qué hacemos más? Pedir. Pues no estaría mal que equilibráramos un poquito nuestra vivencia de la oración. No solamente pedir, cansar a Dios pidiendo. También nos vamos a encontrar montones de salmos donde se alaba a Dios por lo que es Dios, por lo que significa Dios, pero no le pide nada. Bueno, pues estos dos son los dos modelos más abundantes que tenemos en el libro de los Salmos: oraciones de súplica, oraciones de acción de gracia y de alabanza. Yo creo que estamos más educados en el pedir que en el dar las gracias, y que no estaría mal de que diéramos las gracias todos los días a Dios por la vida, por el despertar, por tener nuestra familia, por tener nuestra pequeñita casa, por tener un poco de salud, porque tenemos alimento. Bueno, pues darle gracias a Dios por las cosas que nos ofrece, ¿verdad? Hay que levantarse por la mañana dando gracias. Después ya vienen las peticiones. Después vienen las peticiones. Bueno, pues Jesús aprendió a orar y a rezar con el libro de los Salmos. El libro de los Salmos se vulgarizó mucho, se hizo un libro muy conocido por tres razones. La primera, porque era el libro, el cantoral del templo de Jerusalén. Es decir, el gran templo de Jerusalén, el único templo que tiene el judaísmo, el gran templo de Jerusalén cogió el libro de los Salmos y lo hizo el cantoral del templo. ¿No habéis entrado alguna vez en una iglesia y veis un librito de canto? ¿Tú qué dices? Pues la comunidad de esta iglesia con estos cantos reza y canta. Pues el libro de los Salmos era el cantoral con el que cantaban los peregrinos cuando acudían al templo de Jerusalén. Y como ellos peregrinaban con frecuencia al templo, pues allí recitaban los salmos. Los salmos eran recitados acompañados de instrumentos musicales, ¿no? La liturgia del templo de Jerusalén cuidaba mucho la música, y de hecho en el Salterio viene en el primer versículo con qué instrumento se va a acompañar y la melodía con la que se va a cantar. Eso es una notita que tiene el Salmo en el versículo primero, que se cante con esta melodía y con estos instrumentos musicales. Para esto era precioso, ¿no? Un salmo no es lo mismo leerlo en tu casa que cantarlo con instrumentos musicales. Se aprendían de memoria. Además de que el Salterio terminó en el templo de Jerusalén como libro de canto, la sinagoga también lo introdujo como libro de oración. La sinagoga era como la pequeñita iglesia que cada barrio tenía en tiempo de Jesús. Iban a rezar los sábados por la mañana y allí tenían el libro de los Salmos, allí los cantaban, allí los rezaban, allí lo aprendían de memoria y lo utilizaban con muchísima frecuencia. Y como el pueblo iba a la sinagoga, pues el pueblo aprendía los salmos. Esto lo digo para ver la familiaridad que tenían los salmos con la gente. La gente los conocía. Y finalmente del templo pasó a la sinagoga, de la sinagoga pasó a la familia. Y la familia solía rezar con los salmos y enseñar a los niños los salmos. Total, que diríamos el creyente judío, el creyente de Israel, estaba habituado al libro de los salmos. Le resultaba algo muy conocido y algo muy normal. Así que en el pueblo de Israel, diríamos, la oración fundamental era una oración sálmica. Pero además tenían oraciones especiales, ¿verdad? Oraciones especiales.
Estas oraciones especiales del judaísmo eran tres, ¿no?, que Jesús las recitaba con mucha frecuencia a la Virgen María. Si alguien quisiera rezar por las oraciones que rezaba Jesús, María, Pedro, Andrés, Santiago, lo puede hacer, porque están publicadas esas oraciones. La primera, con la que rezaban ellos, es conocida con el nombre de Shema Israel, en hebreo, en lengua hebrea. Traducida a nuestra lengua, escucha Israel, así se llama esta oración. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Luego, la recitación del Shema era obligatoria a partir de los 12 años en los niños. Las mujeres eran libres para recitarla, pero todos los niños a partir de 12 años, por la mañana y por la noche, 2 veces al día, recitaba el Shema. Es también como una especie de oración de tipo credo, un credo. ¿Qué cree por Israel? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo eso, mañana y noche. Luego existía una oración muy conocida, que era la oración de las 18 bendiciones. Es decir, una oración donde se le bendecía a Dios 18 veces. Oración larga, la aprendían de memoria, y todos los días la oración de las 18 bendiciones la recitaban 3 veces, por la mañana, mediodía y la noche. Vamos quedando con estas dos, para que sepamos que junto a los salmos existían estas dos oraciones para rezar a nivel personal de familia. Luego bendecían la mesa siempre, se bendecía la mesa, se bendecía el pan, se bendecía el vino. Es decir, que era un pueblo habituado a dar gracias a Dios, a rezar, a comunicarse. Y junto con estas oraciones comunitarias estaba la oración personal. La oración personal, aquella que cada persona hace a lo largo del día. Y es la oración que más recomienda Jesús. Y los evangelistas nos muestran muchas veces a Jesús orando solo, pero no con un texto, sino orando él personalmente. Los evangelios nos hablan con frecuencia de que Jesús se retiró a la montaña. Ayer leímos la transfiguración de Jesús, pues dice Lucas que subió al monte a orar. Jesús se retira al desierto, Jesús se retira a un lugar solitario. Los discípulos ven que Jesús, que es muy activo, sabe romper el ritmo de la actividad y dedicarse un tiempo a la oración. Luego Jesús cultivó la relación con su Padre Dios mediante la oración. Pero aun cultivando mucho su relación con Dios, nunca nos dejó, fijaros bien, nunca nos dejó una definición de lo que es la oración. Nos gustaría que Jesús nos hubiera definido qué es la oración. Porque ¿qué es la oración? Cada uno podemos entenderla de una cosa, de una manera o de otra. ¿Qué es orar? Sabemos rezarla, pues rezamos un salmo todos juntos, rezamos Padre Nuestro todos juntos, pero cuando hablamos de orar, parece que hablamos de un nivel diferente, hablamos de una comunicación con Dios, nuestro Padre, de manera personal. Pero qué cosa, en la Biblia no hay definición de oración, ni tampoco Jesús la dio. Pensamos, ¿verdad?, que la oración es ante todo como la comunicación que un hijo tiene con su padre. Pues vosotros los que estáis casados, que va vuestro hijo a casa,
o vuestra hija, y se sientan en su casa y se ponen a hablar. En la comunicación, lo que les cuenta. O también el marido, la mujer, el esposo, la esposa se comunican. Los amigos se comunican. Es comunicación. Para nosotros sabemos que la comunicación es muy importante porque las relaciones humanas, la familia, la amistad, si no hay esta comunicación, la afecta mucho. Si el hombre y la mujer no hablan, la casa termina siendo la forma, pero no una familia. Si las amistades no conversan y hablan entre sí, la amistad se va extinguiendo poquito a poco. Y luego, para cultivar la relación con la persona, se necesita comunicar con ella. Y si la comunicación se pierde, no dura mucho la amistad. Pensad, los que estamos aquí, cuántos amigos y amigas hemos perdido a lo largo de nuestra vida. Y la hemos perdido por no cultivar nuestra relación. Se empieza a dejarlo, terminamos felicitando en Navidad y aquella persona que era una amiga muy grande tuya termina un nombre puesto en la agenda con un número de teléfono. Lo que significó tanto para ti ya no significa nada. ¿Qué ha pasado? La amistad ha ido poquito a poco bajando, nos hemos quedado los mismos, ha desaparecido. Y esto ocurre en el matrimonio y en la familia, y ocurre en las relaciones entre las personas. Por lo que yo siempre digo, las cosas importantes de la vida hay que cultivarlas, y la fe es una de ellas. Como uno cuide la fe se te viene abajo, porque hay tantos bautizados que no tienen interés por la fe. ¿No la cuidamos? Y si no cuidamos nuestra fe, pues va siendo cada vez menos relevante, no tiene interés, la fe no tiene fuerza, no te sirve para nada, está muerta, entonces se te cae cualquier día. Es una pena, ¿no? Que cosas muy valiosas en nuestra vida, por no cultivarlas, no las saquemos adelante. Y la oración, precisamente, es nuestra comunicación con Jesús, nuestra comunicación con Dios, que nos ayuda enormemente a mantener un canal abierto de diálogo con Dios, nuestro Padre. Y le contamos nuestra vida, y nuestras alegrías, nuestras penas, y le suplicamos, le damos gracias, y pedimos por la gente, y pedimos para que termine la guerra, y por los emigrantes. Estamos siempre abiertos a nuestro Padre Dios. Bien, pues diríamos que los evangelios nos ofrecen como dos grandes modelos, grandes plegarias, los salmos, y oración personal de Jesús en la noche, pasaba noche orando. Y los discípulos lo veían. Y yo creo que más que hablarles de la oración, lo que Jesús les daba era el testimonio. Bueno, pues el Sermón de la Montaña dice a los discípulos, les da una pequeñita catequesis sobre la oración. Y le dice lo siguiente, mirad, ¿qué os parece? Le dice Jesús con respecto a la oración. Primero, una orden con respecto a la limosna, la oración y el ayuno. Estas tres prácticas. Dice Jesús, cuidadito con hacer las cosas para que nos vean a gente. ¿De acuerdo? Luego, el punto de partida nos da una advertencia. Cuidadito de hacer las prácticas religiosas como la limosna, la oración y el ayuno para que la gente os vea y hable bien de vosotros. Si lo hacéis así, ya habéis cumplido vuestra recompensa. Ya Dios no está atento a vosotros. Luego, no hagamos las cosas para ser aplaudidos. No hagamos las cosas para que la gente hable bien de nosotros. No hagamos nada pensando en la recompensa. Qué curioso, ¿eh? Luego, el que quiera orar, y nos va a decir Jesús ahora dónde tenemos que ir. El que quiera dar la limosna, que la mano izquierda no sepa la de la derecha. Y el que quiera ayunar, que se dé una ducha, se peine y no dé la cara un triste, sino la cara perfumada. Y nadie se da cuenta que ayuna. Bueno, pues dicha esa advertencia, ¿verdad? Porque muchas veces hemos hecho cosas para ser vistos.
para ser aplaudido, para ser admirado. Nos dice Jesús, nada de eso entre vosotros. Dice Jesús, no oréis como los escribas, ¿no? Pero ¿cómo oraban los escribas? Dice, no oréis como los escribas, que oran de pie en la sinagoga para que los vean la gente y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Luego oran para ser vistos, para que la gente hable bien. No oréis de esa manera. Entonces, ¿de qué manera? Dice, cuando tú vayas a orar, mira qué bonito, entra a tu habitación, abre la puerta, entra, cierra la puerta y ora a tu Padre Dios que está en lo escondido. Y tu Padre que está en lo escondido te escucha. Qué bonito, que nadie te vea. Ora en lo secreto, que nadie lo note, que nadie lo vea. Así que nos invita a poca publicidad, ¿no? A ver cómo compaginamos esto con algunas manifestaciones, ¿verdad?, de expresión de nuestra fe que solemos tener. En este caso, ¿verdad?, Jesús le gusta lo privado, le gusta el recogimiento y que nadie te vea, porque es que la gente hacía las cosas para ser aplaudido. Hoy la oración no tiene prestigio, que a ti te da vergüenza de decir una reunión que tú oras, sobre todo los hombres, ¿verdad? Porque a las mujeres, un hombre decir que ora todos los días media horita en su casa, a ninguno se nos ocurre lo que estamos aquí, menos del bar, en una cafetería. Nos da vergüenza de decir que oramos, ¿verdad? Pero que en el tiempo de Jesús la oración estaba muy cotizada, ¿comprendéis? Si tú querías tener prestigio, pues tú tenías que hacer estas cosas, porque tú te prestigiabas ante la sociedad. Entonces la gente no pasa ciertas cosas para que hablaran bien de ti, ¿no? Que no es la situación de hoy. Hoy te ven orar y Dios está. Así que dice que cuando tú ores, opta por el camino de lo no público, tu habitación. Segundo, dice, no oréis como los paganos. A ver cómo oran los paganos. Que los paganos oran haciendo largas oraciones, repitiendo oraciones para cansar a Dios y que Dios te lo conceda. Orar, repetir, orar, peticiones, orar. ¿Para qué? Para conseguir que Dios se canse y diga, mira, me estás hartando, bueno, toma. Así oraban los paganos. La oración era una manera de cansar a Dios para que te lo concediera. Entonces dice, vosotros no oréis tampoco como los paganos, repitiendo. ¿Por qué? Dice, porque vuestro Padre Dios sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Incluso no pidas nada, pero si Dios sabe lo que es. Es que tiene una fe tan grande en Dios que nos dice Jesús, si ponte delante de Dios y ya está, porque si Dios te conoce, sabe lo que te hace falta. No actúe como los paganos y repitiéndole cosas y martillando constantemente. Así que no quiere que recemos como los escribas, que rezan para ser aplaudidos, estimados, ni tampoco que recemos como los paganos que cansan a Dios con largas oraciones y rezos. Vosotros entrad en una habitación. ¿Y qué rezamos? Y nos enseña el Padre Nuestro. ¡Qué maravilla, ¿verdad? El Padre Nuestro es una oración que en la versión de Mateo tiene 7 peticiones. Es una oración de petición. Hemos dicho al principio que había 2 modelos de oración, ¿no? Oraciones de petición, oración de acción de gracia. Pues el Padre Nuestro es una oración de petición. Por 7 veces le pedimos a Dios que nos lo conceda. Esta es la versión de Mateo. La de Lucas es más cortito. El Padre Nuestro de Lucas tiene 5 peticiones. Pero la de Mateo, que es la nuestra, digo la nuestra, que es la que recitamos en la Eucaristía, el Padre Nuestro es el texto bíblico que más sabemos de memoria todos los cristianos. Pero es porque lo rezamos en la misa, en la Eucaristía. No hay otro texto bíblico que sepamos de memoria también como el Padre Nuestro. Pero la razón es porque lo recitamos en la misa. Bueno, pues el Padre Nuestro, el que seguimos, el de la versión de Mateo, capítulo 6, tiene 7 peticiones. Y fijaros bien que para Jesús la oración
se dirige siempre al Padre. ¿Hacia dónde se dirige la oración del Padre Nuestro? Al Padre, Padre Nuestro. Luego, el destino de la oración es el Padre. La oración de Jesús tiene como destino al Padre Dios. Si nosotros hiciéramos un análisis de hacia dónde se dirige la oración de los cristianos, pues nos podríamos llevar muchas sorpresas, ¿no? ¿A quién reza el creyente? ¿O a quién debe rezar el creyente? ¿No? ¿A quién debe rezar? Está clarísimo que fundamentalmente a nuestro Padre Dios. Rezamos también a Jesús porque es la presencia de Dios. Rezamos al Espíritu Santo porque también es la manifestación de Dios. Cada uno es una pregunta interesante, ¿verdad? Lo que ocurre es que no solemos hablar de esta experiencia personal de oración que cada uno tiene. Es un tema muy privado. Al individuo no le gusta hablar de su interioridad. Los que estamos aquí nos costaría mucho trabajo hablar de nuestra experiencia de oración. Cómo es, cómo la vivimos. Nos cuesta mucho hablar de nuestra interioridad, de nuestra vida interior. Cuesta muchísimo. No sé por qué. En el fondo todos rezamos todos los días y todos nos comunicamos. Bueno, pues el Padre Nuestro, que es la oración específica del cristiano, nos dice que tiene que ir dirigido al Padre. Y así comienza: Padre, pero no mío, sino nuestro. Por lo tanto, una oración comunitaria. Se puede rezar personal, pero lo bonito de la oración del Padre Nuestro es la oración del grupo cristiano. Es la oración del grupo cristiano. Es la oración que identifica al grupo cristiano. Los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos una oración como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, y los fariseos enseñó también a sus discípulos. Luego, en el tiempo de Jesús, los discípulos de Juan el Bautista tenían una oración propia de ellos, y seguramente los fariseos también tenían otra oración específica. Los discípulos le piden una para el grupo cristiano, Jesús, al Padre Nuestro. Por eso es la oración número uno del cristiano, la que nos enseñó Jesús. Y es la oración del grupo, Padre Nuestro. Es decir, la visión que tiene Jesús de Dios es la de un padre cabeza de familia de la humanidad. Como ellos no pueden tener representación de Dios, imagen de Dios, entonces sí pueden tener representación a través del lenguaje, y conciben a Dios como un padre cabeza de familia de la casa del mundo, donde todos, ¿verdad?, somos hijos, hijas de Padre Dios, y a su vez unos y otros somos hermanos. Luego, el concepto de Dios lleva consigo un concepto de prolongación de familia de Dios. Padre, somos hijos, hijas, queridos y amados de Dios, y somos hermanos unos de otros. Una oración que proclama en el primer versículo la dignidad del ser humano, que es hijo, hija de Dios, y proclama a su vez la fraternidad universal. Somos hermanos unos de otros. Por esto esta oración la puede rezar un budista, la puede rezar un musulmán, la puede rezar cualquier persona, porque se dirige aquí al Padre común de todos. Y ante este Padre todos somos hijos, hijas de Dios. La Biblia, en el profeta Isaías, tiene un versículo que a mí me gusta mucho citarlo, ¿no? Y es que Dios nos quiere tanto que se ha tatuado su nombre sobre la palma de la mano. Mira qué lenguaje más bonito, ¿no? Dios se ha tatuado el nombre de cada uno de nosotros en la palma de la mano. Luego, Dios, lo que Jesús sintió el día del bautismo, que Él era hijo, querido y amado, es lo que también siente el cristiano ante Dios. Somos para Dios hijo, hija, querido y amado suyo. Él nos lleva tatuado en la palma de la mano. A través de este lenguaje simbólico se quiere expresar la relación de amor que tiene Dios con sus hijos, sus hijas en este mundo.
con nosotros. El problema es que le tenemos miedo a Dios por una mala formación cristiana de épocas pasadas. Y poquito a poco Dios era algo terrible, ¿no? Y le teníamos pánico a Dios, y miedo a Dios, y miedo al castigo, y no hemos tenido una experiencia feliz de Dios. Hasta ahora estamos despertando a una experiencia feliz de Dios. No tiene una religión de miedo, y las cosas que son de miedo no producen alegría ni felicidad. Y esto ha sido así, ¿verdad? Hoy es diferente. Bueno, pues el destinatario de la oración de Jesús es el Padre común, de la casa común, que es el mundo, ¿eh? Y somos sus hijos y hermanos. Ahora, primera petición. Hay 3 peticiones que le pedimos para Dios y 4 que le pedimos para los hombres, el Padre. Primera petición que le pedimos para Dios: santificado sea tu nombre. Atención, que es la más difícil de todas. Santificado sea tu nombre. ¿Qué le pedimos? Que el nombre de Dios sea santificado. Ahora bien, el nombre en la Biblia es una manera de hablar de la persona. Luego el nombre manifiesta a la persona que lo lleva, ese nombre, ¿no? Luego, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo lo ha llamado Dios? ¿Cómo lo ha llamado Jesús al principio? Padre nuestro. Ahora decimos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Padre. ¿Y santificado qué significa? Reconocimiento. Entonces, santificado sea tu nombre es una expresión de la lengua de Jesús, pero no la comprendemos bien, pero yo la digo en el lenguaje nuestro traducida y la entendemos bien. Santificado sea tu nombre significa que tú seas reconocido en el mundo como Padre de todo. Que tú seas, la primera petición que se le pide, que Dios sea acogido, que Dios sea aceptado, que Dios sea querido en el mundo como Padre de todo. Hoy la mayoría de la gente no son creyentes. Dicen que Dios ha muerto, que Dios no tiene valor alguno ya. La mayoría de la gente en vuestras propias familias son indiferentes ante Dios, ¿no? Pues esta primera petición reivindica, ¿verdad?, la importancia de Dios, que tú seas reconocido en el mundo, que tu persona sea reconocida, que aceptemos que tú eres el Padre común de este mundo, que este mundo no está huérfano, está tú. Qué bonita esta petición, ¿no? Más o menos que le pedimos al Señor que seamos creyentes en Él, que sea reconocido su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? En la Biblia hay 2 nombres para Dios, ¿verdad? El Antiguo Testamento habla del nombre específico de Dios en el Antiguo Testamento, que es Yahvé, ¿verdad? Pero Jesús no lo nombra nunca como Yahvé, sino lo nombra como Abba. Abba es la lengua de Jesús, Abba. Qué bonita esta palabrita. La Iglesia mantuvo la palabra Abba como una piedra preciosa, no quiso traducirla, sino que la dejó tal como la dijo Jesús. Y Jesús dijo Abba, Padre. Y si es Padre nuestro, por la palabra es así, Avinu, Avinu. Eso es Padre nuestro, qué bonito. Una misma palabra, Padre nuestro, el nuestro, el nu, Avinu, qué bonito. Si queréis llamar a Dios en la lengua de Jesús, Avinu, Padre nuestro. Si queréis decir solamente Padre, Abba. Santificado sea tu nombre, es decir, que tú seas reconocido en el mundo como Dios, como Padre común de todo. Ante esta ola de increencias, ante esta ola de indiferencia, ante esta ola de pasar de Dios en nuestra cultura, le pedimos a Dios que la humanidad no le olvide, que lo acepte, que lo acoja como Padre común de todo. La segunda petición, que venga tu reino. Algo nuevo tiene que venir de arriba de Dios, ¿no? Ese que venga tu reino es muy importante porque era el mensaje de Jesús. Jesús fue un profeta del reino de Dios.
¿Qué llevaba consigo la palabra reino? Bueno, pues lleva consigo muchas cosas, ¿no? Pero podemos decir que se trata de un mundo nuevo para este mundo. Este mundo, diría Jesús, está lleno de sufrimiento, está lleno de calamidades, está lleno de amargura, de dolores, de sufrimiento, ¿no? Este mundo necesita algo nuevo, distinto, diferente. Decimos en nuestro lenguaje un mundo diferente, posible, basado en la justicia, basado en la igualdad, en la concordia, en la paz, en la fraternidad, donde haya menos sufrimiento, ¿no? El reino de Dios. Le pedimos a Dios que venga una forma nueva de vida, de menos sufrimiento para los humanos. Con nuestra colaboración, ¿eh? El reino no viene si nosotros no nos empeñamos. Tercera petición, que se haga tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para la humanidad, para sus hijos y sus hijas? Lo que quiere es el reino. Luego es una repetición, un duplicado. La voluntad de Dios es que Él reine en el mundo. Y si Dios reina, las cosas son diferentes. Este mundo en el que vivimos, el reino de Dios, que dice, bueno, hay cosas valiosas, positivas, buenas, pero ¿cuánto queda todavía para que Dios reine en este mundo? Luego le pedimos que venga el reino y que se haga la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no es otra cosa que implantar el reino de Dios en este mundo. Muy bien, pues estas son las 3 peticiones que se le hace a Dios. Y ahora vienen 4 peticiones para nosotros. Y estas peticiones para nosotros son sencillas. La primera, el pan de todos los días. Fíjate bien, que eso no está por los aires, ¿no? Lo que pedimos es que tengamos para comer todos los días. Danos el pan todos los días. Porque por desgracia el pan no llega a todo. Por eso el Padre Nuestro tiene tanto éxito, ¿no? Porque es una oración que la puede recitar todo el mundo. Le pedimos a Dios, ¿verdad?, que la aceptemos como cabeza del mundo. Y le pedimos a Dios que venga a su reino, un mundo fraterno, diferente, menos violento. Comprendéis que es normal lo que estamos viviendo con la guerra. Es normal para la humanidad. Ya madura tantos años de progreso, de ciencia, y ahí destrozándonos, matándonos. Ese es el mundo que Dios quiere. Nos tenga aquí la cabeza. Y esos emigrantes muriendo ahí a chorro porque no se les recoge en medio del mar. Pero es que nos adaptamos a vivir con estas cosas y parece que son normales, pero no son cosas normales. Bueno, pues la primera petición para el mundo es que haya pan, alimento, comida. Por eso a Jesús le gustaba más esta petición que la del ayuno. Para Jesús no le gustaba tanto el ayuno, porque es lo que quería que la gente comiera todos los días. Así que se pide el pan de todos los días. Y hombre, como la oración del Padre Nuestro es una oración de colaboración, que la reza está dispuesta a colaborar con Dios, puede decir, si nos sobra ese pan, que lo podamos compartir también. ¿Comprende? Si nos sobra el pan, que lo podemos compartir. La siguiente petición, la número 5, perdona nuestras ofensas. Quizás el origen sería perdona nuestras deudas, como era el Padre Nuestro antiguamente, porque había tantos endeudados que no tenían dinero, entonces la gente estaba endeudada, te quitaban el campito, te quitaban la casa, te quitaban la mula, el buey, la oveja, te lo quitaban todo. Entonces un pueblo endeudado, se le pedía que se le condonaran las deudas. Más tarde se tradujo la palabra deuda por ofensa, que nos perdone nuestros pecados, las ofensas que nos hacemos, porque todos los días nos hacemos ofensa unos a otros. Luego, ¿qué piden? Pues pide unas buenas relaciones humanas, una buena convivencia, donde no nos ofendamos, donde no nos humillemos, donde no hablemos mal unos de otros. Pide el perdón. Fíjalo, que nos dé el pan, que nos dé el perdón, porque también nosotros nos comprometemos a perdonarnos los padres. Y la tercera, la sexta,
líbranos de caer en la tentación. ¿Y qué tentación es? Mira, en la época de Mateo, en la época de Jesús, ser cristiano era algo muy difícil, lo tenía muy difícil, experimentaba persecución por parte de la familia, incomprensiones, hablaban mal, algunos por desgracia morían, ¿no?, a causa de su fe. Entonces había mucha gente que abandonaba, arriesgaban tanto que muchos de ellos abandonaban. Entonces no nos deje caer la tentación, no permita que nos apartemos del camino cristiano, no permita que nos salgamos de este camino que hemos empezado. A pesar de la dureza del camino, a pesar de la dureza de la situación que estamos viviendo, no permita que abandonemos, que salgamos de ese camino. Y la última, líbranos del mal. En dos sentidos. Líbranos del mal individual, de una desgracia, líbranos de una enfermedad grave, líbranos de una tragedia. Pero también en el otro sentido, que es muy positivo, líbranos de hacer el mal a otra persona. Porque podemos dañar a otra persona, podemos hacer sufrir a otras personas. Fijaros bien, y ya terminamos ahora, cómo el Padre Nuestro lo puede rezar todo el mundo. Porque de lo que se habla, de lo que se pide, son cosas comunes a toda la humanidad. Toda la humanidad necesita comer todos los días. Toda la humanidad necesita concordia, humildad, fraternidad, paz, el perdón. Toda la comunidad, ¿verdad?, especialmente las comunidades cristianas, necesitamos el apoyo para mantenernos fieles al Evangelio en un mundo hostil, y le pedimos a Dios que nos libre de las desgracias del mal que nos aguanta por ninguna parte. Mirad que el Padre Nuestro no habla de Jesucristo. El Padre Nuestro no habla del Espíritu Santo. El Padre Nuestro no habla de la Iglesia. El Padre Nuestro no habla de la Eucaristía. No habla de la palabra de Dios. Qué elemental es el Padre Nuestro, ¿verdad? De lo que se habla es tan sencillo, tan humano, que por eso cualquier persona puede rezar con él. Nos dirigimos al Padre común de todos. Queremos que todos creamos el Padre común, queremos que venga el reino de Dios, un mundo diferente, humano, fraterno para toda la humanidad, y queremos que haya pan todos los días para comer, que nos llevemos bien unos con otros y que no caigamos en la tentación de abandonar a Dios y que no hagamos mal a nadie. Algo más sencillo que esto. Pero precisamente por la sencillez es por donde, diríamos, el Padre Nuestro se abre a convertirse en una oración universal para toda la humanidad. Qué bonito sería, ¿verdad?, que un día toda la humanidad pudiéramos rezar, musulmanes, judíos, cristianos, budistas, pudiéramos rezar todos unidos, ¿verdad?, la oración del Padre Nuestro, porque es la oración de los hijos, de las hijas de Dios. No es confesional, no es una oración de una iglesia, de una secta, de un grupo. No, es que Jesús tuvo el arte de hacer una oración tan abierta que cualquier persona del mundo puede orar con ella, ¿no? Bueno, pues, ¿qué nos queda ahora? Nos queda que aprendamos a saborear la oración del Padre Nuestro. Tratamos un momento en que ya no es rezar 5 Padres Nuestros, 7 Padres Nuestros, 8 Padres Nuestros. Ya la cantidad ya no lo dejamos. Porque mira que hemos usado la cantidad de Padre Nuestro, cantidad. No, se trata ahora de, aunque lo rece todos los días, una vez o dos, saborear las palabras de nuestro Padre Nuestro. Que tú seas reconocido, santificado en el mundo, que te reconozcamos, que mi hijo sea creyente, la novia de mi hijo también sea creyente, que comprendéis que los padres sufren mucho cuando ven que sus hijos no reaccionan ante Dios, que es el día de Dios, que se ha aceptado, acogido, amado en el mundo, que su nombre se ha respetado en el mundo. Y que le pedimos a Dios luego, pues, que venga un mundo diferente, más humano. Todo el mundo deseoso que vive en un mundo.
y sobre el mismo Dios, vamos a todos, que haya el mínimo para mí y que haya concordia y buenas relaciones humanas, entendimiento entre las personas. Al menos ya no tenemos que los perdonemos. Que le pedimos a Dios que no nos salgamos de este camino, que es un camino de humanidad, y que no hagamos nada. Bueno, pues esto todos los días, qué bonito era el Señor. Por eso digo que ahora es el tiempo de saborear, de darte tu cuenta de lo que resta, porque el Padre Nuestro es muy bonito, pero es mejor. Entonces, cuando termina ya, para hacer la experiencia en la iglesia, en casa, de pararse así, palabrita por palabrita, saboreando, ver lo que quería decir Jesús. Lo voy a pensar de esta manera. Y si tenéis nietos, enseñándolo a los nietos. Ya desde pequeñito, enseñándolo y enseñándole también lo que significa santificado sea tu nombre. Porque si no, las criaturas aprenden de memoria, pero no entienden. ¿No? Bueno, pues otra tarea, ¿verdad? Que falta el Nuestro todos los días. El Evangelio de Jesús todos los días. En Cuaresma, el sermón de la montaña, de los Cristo, que nos va a venir muy bien. Pues nada, muchas gracias porque la noche está fría, pero aquí parece que hemos calentado un poquito con la palabra de Dios. Eso dice nunca, que la palabra de Dios ha llegado el corazón de los discípulos. Nosotros tenemos los pies fríos, pero el corazón está un poquito caliente, claro. Vale. Ya nos vemos en el mes de abril, ¿no? Nos vemos ya en el mes de abril, qué probabilidad, Dios mío. Pues nada, que tengáis una buena Cuaresma y una buena Semana Santa y una buena Pascua. Y digamos unos días entrañables, unos días preciosos para nosotros. Bien, ¿qué tú ves?